Abre tu mente, relaja tus sentidos y que inicie la travesía. Noctámbulos presenta La Vigilia. Mi historia se remonta al año 2011. En ese momento comencé a trabajar en una oficina de servicios que entra en la categoría de pequeña y mediana empresa, ya que no tenía más de 30 empleados en total. Cuando inicié allí, conocí a Natalia. Ella sería mi guía de inducción en la empresa y en ese momento tenía un cargo de mayor jerarquía que el mío. Natalia era de origen humilde y se había superado a través del estudio y la educación universitaria. Al final, había escalado posiciones y ya estaba alcanzando la parte gerencial y administrativa de esa empresa. Ya tenía algunos años trabajando allí. Por su alta responsabilidad con los empleados y también con los clientes, era normal que se quedara trabajando hasta tarde en la oficina. Luego que ya se habían marchado todos los empleados. También, algunos fines de semana, estaba siempre ocupada tratando de hacer todas sus obligaciones laborales. Yo era nuevo empleado y en ese momento estaba aprendiendo todas las labores de mi área. Por lo tanto, también me quedaba hasta más tarde, luego de la hora de salida. Trataba de aprender, de terminar mis pendientes y todos los menesteres en las labores que me correspondían. De igual forma, asistí algunos fines de semana a la oficina. Por esta razón, empecé a coincidir con Natalia en momentos más frecuentes. Esas coincidencias eran horas fuera de horario de trabajo. Normalmente estábamos solos en la oficina, cada quien en su escritorio, inmerso en sus quehaceres. Sin embargo, a ratos hacíamos pausas, tomar agua, estirar las piernas y caminar dentro de la misma oficina. A veces comíamos algún snack para cargar fuerzas y continuar con la faena. En esos ratos de descanso comenzamos a charlar de trivialidades: el clima, el trabajo, los clientes, más que todo, asuntos de la empresa. Pero a medida que fuimos conversando más a menudo, fuimos ganando confianza y ya platicábamos de temas un poco más personales que iban desde afinidades musicales hasta gustos literarios, artísticos o cinematográficos. Podría decirse que empezamos a desarrollar una amistad y las pláticas se fueron extendiendo por ratos más prolongados y de temas más personales. Las creencias de cada uno
la visión de la vida, los problemas domésticos, las anécdotas de la infancia y hasta los sucesos extraños. Yo, que soy bastante escéptico, cuando hacía alguna alusión a esos temas, mi respuesta siempre era poco crédula. Entonces, Natalia me empezó a relatar que desde edades tempranas había asistido a las congregaciones evangélicas. Ellos, a diferencia de los católicos, al menos en mi ciudad es así, tienen iglesias un poco más improvisadas. A veces son salas de eventos o auditorios que los acondicionan para los fines prácticos de su religión, y otras veces utilizan casas más rudimentarias de algunos de los miembros de la congregación para hacer sus reuniones. Como bien mencioné, Natalia proviene de un origen humilde, y la congregación a la que pertenecía en esos años de su juventud temprana agrupaba a miembros que eran principalmente de origen humilde también, vecinos del mismo barrio o sitios cercanos. Por lo tanto, las reuniones de su grupo normalmente eran en casa de alguno de los miembros, alguien que tuviera un patio grande o un galpón donde pudieran hacer todas sus actividades. Me contó que siendo un adolescente, un día planearon hacer una vigilia en una de esas casas. Esto consistía en que se reúnen todos los miembros y hacen cadenas de oraciones durante toda la noche hasta el amanecer, sin dormir. En los momentos libres, preparan comida y hacen una especie de banquete donde todos comen y comparten. Normalmente, cocinan sopas hechas en grandes fogones, acompañados de pan, ensalada, jugos naturales y postres dulces. También en dichos descansos se juntan en grupos para conversar de diversos temas. Todo ello dirigido por un pastor, quien funge como líder y se encarga de conducir toda la reunión. En la vigilia de esa noche, estaban todos los miembros de siempre, y adicionalmente asistieron 2 hombres que se habían incorporado a la congregación en tiempo relativamente reciente, alrededor de un par de meses. Sin embargo, era la primera vez que asistían a este tipo de eventos. Al principio, todo marchaba sin novedad. Ya habían degustado unos deliciosos platos de sopa y ahora todos comían unos postres de frutos secos que había llevado una de las mujeres del culto. Gran parte de la congregación estaba reposando luego de la comilona, sentados cada quien en pequeños grupos informales y hablando de cualquier tema ajeno a la religión. Más bien, estaban conversando como amigos y compañeros que eran. En eso, empezaron a escucharse varios ruidos en el patio, en el sitio más próximo al bosque. Allí estaba un pequeño grupo charlando. Luego se oyeron unos alaridos y algunos gritos de terror.
El ambiente cambió de forma súbita. Natalia estaba con los demás adolescentes contemporáneos con su edad. Se encontraban dentro de la casa, en la sala. Al oír esos ruidos tan escalofriantes, varios se pusieron de pie y se dirigieron al lugar de donde provenían. Otros, más temerosos, se quedaron allí a resguardarse. Natalia fue una de las que optó por ir hasta el patio a ver qué sucedía. Cuando llegó, observó un espectáculo que le heló la sangre. Había un círculo de personas que servía como muro de contención para separarlos del resto. En el centro de ese círculo humano yacían los dos hombres que estaban en su primera vigilia. Ambos estaban de cuclillas en el piso y con las caras haciendo muecas bastante perturbadoras. Por momentos se revolcaban en el piso como en un ataque de epilepsia y en otros instantes pronunciaban palabras en otros idiomas con una voz gutural y ronca. Todos estaban muy asustados y Natalia se dio cuenta que no fue buena idea salir hasta allí. Hubiera preferido quedarse resguardada dentro de la casa. Retrocedió unos pasos y se subió sobre unas bancas donde tenía un ángulo de visión que le permitía observar con detalle todo lo que acontecía. Los dos hombres, con voces que no parecían las de ellos, empezaron a insultar a todos los presentes, diciéndoles vulgaridades bastante ofensivas, cosas obscenas, y también se reían a carcajadas que, lejos de causar gracia, producía un fuerte temor en todos. El pastor se puso al frente del círculo y trató de calmarlos citándole algunos pasajes de la Biblia. Pero los hombres lo atacaron verbalmente y de repente empezaron a señalar uno a uno a todos los que tenían más próximos a ellos. Luego de apuntarlos con el dedo índice, mencionaban su nombre e iban diciendo todos los pecados que según ellos habían cometido y las cosas malas que cada quien ocultaba en sus vidas. Era como si aquellos sujetos tuvieran el don de la clarividencia. A cada quien les mencionaba las cosas malas y horribles que supuestamente habían hecho y se burlaban de ellos. Cosas que iban desde infidelidades, abusos de sustancias, robos, hasta abandono de familiares, maltratos de hijos y depravaciones. Incluso del pastor mencionó varios pecados graves. Todos se pusieron a rezar para tratar de ahuyentar a las entidades que habían poseído a aquellos hombres. Y los rezos parecía que sí los afectaban, pues se retorcían en el piso y su voz se hacía más gutural y temible. Entonces, para romper con esos rezos, se tornaron violentos y trataron de romper el círculo humano que los contenía. Empujaron a varios hombres y parecía que tenían una fuerza sobrehumana, porque cuando daban manotazos, lograban tumbar a varios hombres robustos con gran facilidad. En ese momento, como se puso muy violenta la situación, a todos los que eran más jóvenes como Natalia,
Los metieron dentro de la casa para protegerlos y todos los demás se retiraron a una distancia prudencial. El pastor llamó a otros colegas amigos que recurrieron de inmediato en su ayuda. Natalia corrió hacia una de las ventanas desde dentro de la casa para observar. Todos los pastores se pusieron al frente y alrededor de ellos se colocaron a los hombres más fornidos que había en la vigilia. Detrás, todos empezaron a rezar de acuerdo a todas las indicaciones que les daba el pastor líder. Los dos hombres por rato se revolcaron en la tierra y hacían gestos bastante grotescos con su cara. Abrían la boca de forma muy anormal y hacían expresiones faciales muy perturbadoras. También emitían alaridos guturales que resonaban como un eco terrorífico dentro de la casa. Luego de un rato, todo pasó y los sujetos quedaron tendidos en el piso como si estuvieran desmayados. En unos minutos recuperaron la conciencia y mostraban facciones normales en su rostro. Al igual que su voz, volvió a ser la misma de antes. Dijeron sentirse muy cansados y aturdidos, sin recordar absolutamente nada. Natalia le preguntó a la persona que estaba a cargo de cuidarlos dentro de la casa, a ella y a los demás adolescentes, sobre todo lo que había ocurrido. ¿Qué había pasado con aquellos hombres para comportarse así? La mujer le dijo que esos dos sujetos anteriormente eran practicantes de magia negra y ocultismo. Lidiaban con elementos malignos y se dedicaban a realizar trabajos que perjudicaban a otras personas. Sin embargo, ellos manifestaron que querían dejar esa vida atrás y buscaban la redención y el perdón. Por eso, desde hacía algunos meses, estaban asistiendo al culto de la congregación. El pastor y los otros miembros los estaban ayudando para tratar de regenerarlos e incorporarlos al camino del bien. La mujer, para cerrar aquel episodio, mencionó que a veces cuando se tiene contactos con esos mundos de maldad, algunas de esas cosas quedan pegadas a ellos y tratarán en lo posible de no permitir su incorporación al buen camino. Liberarse de todo el pasado maligno puede resultar complicado, puesto que la huella de la maldad es difícil de borrar. Natalia me contó que nunca jamás olvidaría esa noche, pues ver esas personas así con sus propios ojos le hizo entender que todo el tema sobrenatural es algo real. Suscríbete, comenta, dale like y comparte. Envíanos tu relato al correo escrito en la descripción. Y recuerda que cuando las sombras se disipan, las pesadillas acechan al Noctámbulo.